Estas son las noticias de Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Un saludo a todos los amigos de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, a donde estamos llegando a través de Radio Fusión TV. Si quieres ver Radio Fusión TV, búscanos en YouTube como Radio Fusión TV, búscanos en Facebook como Radio Fusión TV o como Leonardo Hernández Patricio. Matan a la Cuca. María del Refugio N fue asesinada de 4 balazos en una tiendita de la colonia Morelos, en Tepito. 3 de sus familiares fueron ultimados a tiros en la misma colonia. Anuncia el gobierno de la Ciudad de México iniciativa de reforma para sancionar con 36 horas de arrestos a los franeleros que cada día surgen más por todas partes de la gran ciudad, y no solamente en la gran ciudad, también aquí en el Valle de México, pues ya se ha hecho el pan nuestro de cada día de ver a los bienes, a los franeleros, que pues hay gente que sí tiene toda la necesidad, pero hay gente que la verdad se dedica a explotar a los mismos franeleros, pagando ellos el derecho de piso. Señalan mayoristas que consumidores visitan más las tienditas de la esquina solo a comprar lo que necesitan. No es lo mismo comprar una cebolla que comprar 1 kilo de cebolla en las tiendas de abarrote o en las tiendas de conveniencia o en los grandes supermercados donde no te venden una cebolla. Por eso la gente, debido a la situación económica en la que estamos viviendo, pues va y compra una cabeza de ajo, compra una cebolla, compra un pepino, compra 1 o 2 chayotes, compra medio kilo de carne, y así sucesivamente. Yo me he encontrado con personas que llegan a la carnicería y piden 2 bistecitos porque es para lo que alcanza el bolsillo. Van 78 denuncias de pinchazos en el metro, Metrobús y vía pública, confirma la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Va más allá del trabajo informal, proponen 36 horas de arresto para franeleros. La jefa de gobierno enviaría una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica con el fin de endurecer las sanciones contra los viene. Nuestro mensaje es claro: no vamos a permitir el abuso, el control ni la ilegalidad. El espacio público es de todas y todos y vamos a defenderlo, dice Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Señaló que ofrecerán empleos a estas personas. Yo creo que hay mucha gente que no es tanto a la necesidad de encontrar un empleo formal donde tengan seguridad social, sino lo importante es ganar unos cuantos pesos nada más y no tener un patrón donde tengan la obligación de cumplir un horario en el trabajo. Pero la verdad es que es algo muy importante la seguridad social por alguna enfermedad, por alguna intervención quirúrgica, y yo creo que eso es lo que todos debemos de buscar. Existe a la fecha 78 denuncias por pinchazos en el metro, Metrobús y vía pública. Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México, informa que continúan los operativos especiales en el transporte público. En ninguno de estos casos se ha logrado establecer una relación con delito de alto impacto como agresiones sexuales o secuestro. Qué bueno que esto ha sucedido y qué bueno que la gente no ha sido lesionada un poco más, porque esto yo creo que, pero es algo que se debe de evitar a quienes lo hacen por morbo o lo hacen solamente por maldad o por causar terror, y en especial a las mujeres. Eso es lo que se tiene que evitar, porque imagínense ustedes, después que dicen que las drogan y todo ello, imagínense ustedes la mujer, si es su hermana, si es su mamá, si es su hija, que sienten un pinchazo y va a pensar que la van a drogar. Imagínense lo que están viviendo en ese momento. Señala la ANAM, consumidores van más a las tienditas de la esquina, a los tendajones,
que la verdad es que han desaparecido muchas tiendas de abarrotes, muchas tiendas de la esquina, debido a que en cualquier parte vemos a grandes tiendas, a grandes comerciantes, a los Oxxos, a otras tiendas que vemos que expenden artículos. Lo mismo está sucediendo en las farmacias. No es lo mismo comprar en una farmacia común y corriente que ir a similares donde el costo es más bajo. Pero pues así estamos viviendo en nuestro país y no hay nada que pueda parar este tipo de situaciones. Consumidores, a pesar de la contención en consumo, no va a dejar de venderse lo que es verdaderamente indispensable, señalan quienes expenden pues su mercancía en pequeñas tiendas, en el tendajón, y yo creo que eso es algo muy importante. Fallan fechas de inauguración, continúa en veremos el colector de Chalco. El último anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum fue el de que la obra entraría en operación el 9 de junio. Ya pasó el 9 de junio. Ni el gobierno estatal ni el municipal saben para cuándo habrá de terminar esta obra. Según el gobierno federal, el colector Solidaridad beneficiará a 150,000 habitantes y que es allá más que nada en el municipio de Chalco. Sigue en veremos, a pesar que en varias ocasiones el gobierno federal ha anunciado su puesta en marcha de manera integral para terminar con las inundaciones que tanto han golpeado a esa zona de la Ciudad de México. Cámaras de 5,000 negocios de la Ciudad de México podrán conectarse al C5. El convenio fue firmado por el presidente ejecutivo de la ANTAD, Diego Cosío Barto, y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Ciprés. Temen desbordamiento, ya lanzan llamado de alerta por colapso del río Hondo. Piden ciudadanos al gobierno de Naucalpan garantizar el rescate del cauce que hoy es sitio de descarga de aguas negras e industriales. Y no solamente es en ese lugar, hay muchas partes donde habían ríos, donde todavía hay pequeños canales que llevan agua limpia, pero que aquí desgraciadamente pues la abren para como drenaje y contaminan completamente esas aguas, y mucha falta le hace a la ciudadanía. Imagínense ustedes un municipio como Cuautitlán, donde habían 5 ríos o más de 5 ríos, y que hoy ya no quedan ni siquiera los vestigios de lo que eran los ríos de Cuautitlán, de Atlamica y de muchas partes aquí en el municipio de Cuautitlán. Pero pues es parte de que la mancha urbana pues sigue contaminando a esta región del Valle de México. Piden ciudadanos al gobierno de Naucalpan, y yo creo que si hacen ese rescate del río Hondo, pues puede servir como muestra para que se rescaten otros ríos que están en condiciones de poderlos rescatar, pero que la gran contaminación de las industrias ha acabado con ellos. Exigen medidas de reciclaje textil. Diputados buscan frenar la fast fashion. La moda rápida es una tendencia adoptada por marcas de ropa que se basa en la producción acelerada a bajo costo. Si la producción de ropa sigue el ritmo actual, se prevé que para el 2025 el consumo de petróleo destinado a esa industria se triplicará, con la que se alcanzarían 300 millones de toneladas anuales. Imagínense ustedes, y pues toda la contaminación que eso va a traer para México. Regresan infracciones de tránsito en Cuautitlán Izcalli, y qué bueno que van a regresar estas infracciones de tránsito. No hemos tenido infracciones en lo que va de este año, pero la gente no quiere entender que todos debemos la obligación
de no transitar el día que no tenemos permitido, pero pues hay muchos que con determinadas calcomanías pues transitan todos los días, y ojalá eso se vaya acabando aquí en el Valle de México. A partir del 1 de junio regresarán las infracciones de tránsito en Cuautitlán Izcalli. Del 18 de junio al 30 del mismo mes será el último periodo de concientización para los automovilistas, para que tomen en cuenta que serán infraccionados todos aquellos que no traigan tarjeta de circulación, que no usen las medidas preventivas que marca el reglamento de tránsito, que no traigan licencia, que no traigan pues limpiadores. Es algo muy importante, y que no les toque circular el día que les corresponde conforme al calendario que se tiene. Se comenzó con la breve capacitación al grupo de agentes de tránsito. Serán todas mujeres quienes serán las encargadas de revisar la falta de reglamentos de tránsito. San Juan de Aragón, nacen 4 crías del lobo mexicano, algo que se está extinguiendo en nuestro país. Y ahí vemos Nuevo León, como vemos que los osos pues están bajando a la ciudad, tienen hambre, los campos pues no están dándole a ellos el alimento que ellos necesitan, y los hemos visto en alberca, los hemos visto en las calles, los hemos visto en los botes de basura buscando alimento. Yo creo que estamos acabando con la naturaleza, y yo, como siempre les he dicho, si la naturaleza se acaba, si el mar se secara, la vida del planeta se acabaría completamente. Durante la semana del 15 al 20 de febrero, los ejemplares adultos presentaron conductas reproductivas, y el 21 de abril se registró el parto con éxito. Actual se deriva de los acuerdos binacionales México y Estados Unidos, concreta el año pasado. El 21 de mayo pudieron observar fuera de la madriguera, bajo el cuidado de sus padres, estos lobos que día con día han ido desapareciendo en el campo mexicano, que día con día la destrucción, imagínense ustedes la forma en que ha el hombre destruido el hábitat de todos los animales, y en especial en el sureste de la República Mexicana. Bueno, pues ¿qué está sucediendo? Se intensifica rápidamente. Eric pone en alerta máxima al sur de nuestro país para evitar que otro Otis. El gobierno envió brigadas de la Comisión Federal de Electricidad y Conagua a Guerrero antes de que impacte la tormenta. Se habla que es una tormenta de 2 a 3 y que puede impactar fuertemente. Allá en Guerrero se suspendió clases, Chiapas ya habilitó refugios, y Oaxaca se prepara para el peor escenario. Y yo creo que este gobierno, tanto los gobiernos municipales como de los estados y el gobierno federal, están en alerta máxima por lo que puede suceder con esto que se avecina y que ya está en territorio mexicano. Preocupa el asesinato de buscadoras. La relatora Paxili Toledo Vázquez dijo que en México la falta de datos es un problema. La ONU considera que las buscadoras también son víctimas, y han sido muchas víctimas que hemos tenido en México, de las mujeres que se dedican a buscadoras de sus hijos y que se reúnen y que se apoyan y que han dado un gran resultado. La relatoría de la ONU: el Estado debe de garantizar medidas no solo de investigación, sino de prevención y sanción. Paro atrasa el censo de salud en el estado de Zacatecas. 7 estados van atrasados en el censo de salud de estudiantes. En 6 fue por los paros magisteriales
que se han llevado a cabo en diferentes puntos de la República Mexicana. Asesinan a tiros a la edil de Tepalcatepec. Van dos presidentes municipales ultimados en esa entidad en lo que va el mes de junio. Me confirman que acaban de asesinar a la presidenta municipal de Tecaltepec. Fue un ataque directo a ella. Marta Laura Mendoza, presidenta municipal de Tecaltepec, fue asesinada ayer al salir de su domicilio, confirma el dirigente de Michoacán del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes. De acuerdo al también diputado local, se trató de un ataque directo en contra de la alcaldesa, en el que también perdió la vida su esposo y su hijo quedó lesionado. Exalcaldesa de Izúcar de Matamoros va a juicio. La ex edil de Izúcar de Matamoros está acusada de violentar a dos periodistas y la testigo principal del caso fue asesinada el año pasado. Determinará la nulidad de la elección judicial. Bueno, yo creo que esto es algo que se está llevando a cabo y se está recurriendo ante las autoridades, pero no creo que tenga reversa esta elección que hemos tenido, en la que participó pocos mexicanos, pero que fue una elección donde se decidió el voto libre del ciudadano. Quedó ensombrecido por los acordeones, señaló el consejero Martín Faz. El consejero Martín Faz dijo que ya hay denuncias presentadas ante el Instituto Nacional Electoral. Afirma luego de la calificación de la elección judicial y la entrega de las constancias de mayoría a jueces y magistrados que obtuvieron mayor cantidad de votos, queda en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la confirmación o la nulidad de esta elección judicial. Yo creo que va a haber confirmación. Él dice que las casillas donde fueron detectadas las irregularidades se dieron de baja del cómputo. Vinculan a proceso a sacerdote. Toluca. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de Antonio N., sacerdote de la Congregación Legionarios de Cristo, por su participación en 3 hechos diversos del delito de violación cometidos contra una menor en Naucalpa entre 2004 y 2011. Bueno, pues esto ha sucedido y sigue sucediendo en las iglesias de nuestro país. Petróleo rebasan los $70 y muchos dicen que puede llegar a los $100 por barril, que se decide bloquear. Si se decide bloquear el estrecho de Hormuz, el precio puede llegar a los $100 según las estadísticas. Pemex debe 7,000 millones de pesos a empresas de construcción que hasta este momento no ha podido pagar. Para evitar que las empresas caigan en quiebra, sugiere que a la presidenta que Pemex implemente esquemas de pagos. Pero ¿de dónde va a poder incrementar esquemas de pagos si día con día vemos que, pues la verdad es que es muy difícil la situación de esta empresa mexicana, que se le ha dado toda la fuerza por parte del gobierno, pero que vemos que no despunta y que diariamente sigue teniendo pérdidas? Ojalá muy pronto se remedie por el bien de la economía de los mexicanos. Pero vamos a ver cosas más agradables. Vamos a ver qué nos preparó el maestro en Derecho, el licenciado Leonardo Antonio Hernández Aguilar, quien al frente de la computadora y de la producción de Radio Fusión TV hace posible estos videos. El general Mark Milley
le dijo que no a Donald Trump al solicitar el uso militar para atacar a los inmigrantes. Vamos a ver este video. Trump dio la orden, pero esta vez el ejército le dijo que no. Lo que acaba de pasar en California es histórico. El general Mark Mellin, uno de los más poderosos del país, rompió el silencio en vivo y lanzó una advertencia directa al presidente. No seré parte de esta injusticia, no le prestaré mis tropas para atacar inmigrantes, y si se atreve a cruzar la línea, se enfrenta conmigo, así, sin filtro. La declaración causó una verdadera tormenta política. Trump pensó que podía usar a los militares para imponer miedo, pero lo que consiguió fue levantar una ola de resistencia dentro de su propio país. El general fue aún más lejos, dijo que las políticas de Trump violan principios fundamentales de la Constitución, y que si el presidente continúa con esta persecución, el ejército tomará medidas drásticas para proteger la nación. Nunca se había visto algo así, un general enfrentando a un presidente, por defender a los inmigrantes. El mensaje es claro, ni las armas, ni el poder, ni el dinero pueden contra un pueblo unido, y esta vez, ni el La consejera del INE, Dania Rabel, lanza una advertencia contundente. Vamos a ver este video. ¿Cuál es la advertencia que lanza esta consejera del INE? Presidenta en funciones. En esta elección vimos renacer muchas conductas que yo pensé que estaban enterradas en el pasado. Conductas que a mí no me tocó vivir en mi juventud, pero que personas mayores que yo sí las vivieron. Y yo, de hecho, en la juventud no estaba familiarizada con expresiones como el ratón loco, las casillas de zapato, las urnas embarazadas, las boletas planchadas, por ejemplo. Ninguno de este tipo de expresiones que ahora, de nueva cuenta, volvemos a ver en esta elección. A mí me parece que una obligación que tenemos como autoridades electorales es tomar medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. Y estoy convencida que necesito y que debo de poner mi granito de arena para que esto no vuelva a repetirse en futuros procesos electorales. En esta elección advertimos casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100% de su listado nominal. En una elección con una participación ciudadana del 13% a nivel nacional, parece poco creíble que eso ocurra. Pero peor aún, porque también tuvimos algunas casillas que tuvieron una participación ciudadana de más del 100%, lo cual no puede ocurrir. Boletas sin marcas de dobleces, es decir, boletas sin evidencia de que hubieran sido introducidas en las urnas. Y aunque en los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales se previó que si se encontraran boletas que no presentaran signos de haber sido introducidas en las urnas, estas serían consideradas inválidas, existen casos en los que sí fueron computadas, como en San Luis Potosí, en el Distrito 4. Votos registrados con caligrafía que a simple vista se ve idéntica y votaciones en múltiples boletas, no solo por las mismas personas, lo cual suele ocurrir cuando las personas ganan una elección, sino además también en el mismo orden, es decir, con el mismo patrón de votación. Un orden que además coincidía plenamente con los acordeones que se repartieron para las elecciones a nivel nacional. Casillas en las que para que hubieran podido votar el número de personas que se reporta, tendrían que haber permanecido abiertas 29 horas. Reportes de casillas donde uno o más candidatos recibieron la totalidad de los votos, estas llamadas casillas zapato. Casillas en las que se reportó que los paquetes electorales contenían boletas que ya estaban marcadas o que durante la jornada electoral personas ajenas a la casilla llevaban boletas previamente marcadas para introducirlas a las urnas. Reportes de que en algunos casos se permitió que una persona electora votara varias veces. Mención aparte, por supuesto, merece los denominados acordeones. El 23 de mayo, unos días antes de la jornada electoral, se denunció una novedosa forma de fraude electoral, la distribución de los denominados acordeones, que contenían el nombre y el número de ciertas candidaturas por las que se debía votar en cada una de las 6 boletas federales que recibiría la ciudadanía el 1 de junio. Por supuesto que esto también lo vimos replicarse a nivel local, pero me voy a abocar exclusivamente a lo que es competencia del INE, que es a nivel nacional. El hecho es gravísimo porque constituye una amenaza directa a la libertad y autenticidad del voto. Por esa razón, el Consejo General del INE, en la sesión extraordinaria del 29 de mayo, por primera vez, motu propio, dictó un acuerdo de medidas cautelares en su vertiente inhibitoria. Ciertamente, ya lo había hecho una vez anterior este Consejo General, pero fue en acatamiento de una instrucción de la Sala Superior. Esa fue la primera vez, la que tuvo que ver con los acordeones, que este Consejo General, por iniciativa propia, dictó una medida cautelar, y no lo hizo la Comisión de Quejas y Denuncias. El objetivo de esta medida cautelar fue claro: evitar que una conducta posiblemente infractora continuara. Sin embargo, el problema que enfrentamos fue que, al no tener certeza de quién o quiénes estaban detrás de esta conducta, la medida cautelar fue genérica. Entonces se dirigió a personas servidoras públicas, a partidos políticos y en general a cualquier persona física. Y creo que esta cuestión también imposibilitó el hecho de que nosotros pudiéramos ser mucho más eficaces con esta medida. Creo que el hecho de que no pudiéramos dirigir la medida a un actor político concreto fue aprovechado para que, como consta en el CIGE, el propio día de la jornada electoral se estuvieran repartiendo acordeones en las casillas.
Y aquí quiero reiterar el reconocimiento que en su momento también hice al funcionario de mesa directiva de Casilla, porque lo cierto es que consta en el CIGE que en la mayoría de los casos en que esto ocurrió, pero en una abrumadora mayoría, lo que hicieron el funcionario de mesa directiva de Casilla es salir e inhibir esa conducta y pedirle a las personas que se retiraran. El día de ayer la dirección jurídica de este instituto nos hizo llegar una nota que dice lo siguiente: no se advierte en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales. En México se quiere acabar con la libertad de expresión, por lo que ha sucedido en Campeche y en el estado de Puebla, donde aprobaron la ley Mordaza. Déjenlo, déjenlo, lo va a lastimar, lo va a lastimar, déjenlo. Así se aplica la censura en Campeche. De esta forma, la policía trata a quienes critican al gobierno de Laida Sansores. Déjenlo, deje a mi esposo. No importa que el periodista ya esté retirado y tenga 71 años de edad. El arresto fue por la presunta agresión de Jorge Luis González hacia un oficial. Estuvo preso 48 horas y los policías no pudieron acreditar el delito. Me dicen que hablan de una orden de restricción, pero orden de restricción, ¿a quién estaba yo siguiendo? Y que lo estaba persiguiendo. ¿A quién? O sea, la narrativa clásica oficialista es de intentar manejar circunstancias inexistentes. Ustedes saben el modo operativo. Creo que ahí reside el hecho de que intenten todavía sostener que incurrir en una situación anómala que no es cierta. Para hacer sus notas. Las críticas hacia Laida Sansores y su gobierno venían del diario Tribuna de Campeche, del cual Jorge Luis González fue director. Una jueza tipificó las críticas como incitación al odio y condenó al peligroso comunicador a no ejercer el periodismo durante 2 años, al cierre de la edición digital de Tribuna y al pago de 2 millones de pesos por daño moral. Pero la censura se extiende a otros estados. En Puebla, por ejemplo, el Congreso local de mayoría morenista aprobó y publicó en 48 horas la llamada Ley Ciberasedio. Ahora será delito insultar por medios digitales a cualquier persona con la insistencia necesaria para causarle daño físico o emocional. Como diputados de oposición insistimos en que la ley necesitaba mayor discusión, sobre todo debate. Sin embargo, la mayoría morenista se impuso y decidió su aprobación. Y con la ley ya publicada, el gobierno poblano dice que ahora sí es tiempo de escuchar todas las voces. Llevar a cabo una serie de foros, de análisis, y el objetivo de estos foros, ¿cuál es? Es dar claridad y precisar los objetivos y alcances de esta nueva ley. A estas alturas, la pregunta es, ¿para qué servirían los foros? Como la respuesta es para nada, la oposición pide derogar la ley. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca. Osvaldo Rosas, director de movilidad del municipio de Ecatepec, fue destituido. Y miren ustedes por qué. Así estamos llegando al final de este noticiero con tu amigo Leonardo Hernández Patricio. Como siempre les digo, les vaya como se porten. Te hablaré con la verdad aunque pierda tu amistad. Pero vamos a analizar esto que nos decía Robespierre, el secreto de la libertad y de la tiranía. Con este video los dejo. Que pasen ustedes muy buenas tardes. El secreto de la libertad radica en educar a las personas.
mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes.